Dios los bendiga, hermanos. Hermano Derek aquí con ustedes, compartiendo la palabra del Señor. Y tengo algo, hermanos, que creo con todo mi corazón que es de Dios y no quiero pasar más tiempo. Ponemos todo en las manos del Señor. Oremos. Señor, en este momento le damos las gracias porque tú eres fiel. Gracias por tu mano sobre nuestras vidas y por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Te pido, Señor, que tú nos perdones por las actitudes que hemos mostrado y las cosas que hicimos que no le agradan. En este momento prepara todas las cosas por su voluntad, Señor. Te pido que su voluntad sea hecha en nuestras vidas y que esta palabra sea exactamente lo que su pueblo necesita. Habla a mí, Señor, igual como hablas a su pueblo. Y ponemos todo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. En este día tengo un pensamiento y es acerca de una visita que yo tenía cuando fui a una tienda. Y en esa tienda estaba hablando con la cajera de si cómo estaba el trabajo, etcétera, y si a ella le gustó el trabajo. Y lo que me hizo como sorpresa era la respuesta de esta cajera. Y yo, no más, yo estaba teniendo como una conversación mientras que estaba haciendo mi compra con ella. Y cuando hizo la pregunta si a ella le gustó a su trabajo, ella respondió como es de enero. Y me hizo como una sorpresa porque esta persona tener la habilidad de trabajar, la bendición de trabajar y ganar dinero y pagar sus gastos, etcétera, hacer sus compras, lo que ella quería hacer, su respuesta era como el trabajo no era nada. Y este era como ella la trató, como era nada. Y es triste, pero es algo que necesitamos a meditar porque creo que en las vidas de cada uno tenemos algo similar que está sucediendo. Y lo digo porque la vida tiene sus rutinas y es muy fácil a seguir el rumbo que tenemos, seguir el costumbre de hacer las cosas, la misma cosa. Y tarde que temprano tenemos la misma actitud, el mismo sentimiento, igual como esta cajera. Y mi pensamiento sobre esto es que cuando empecemos a sentir así, hay algo que necesitamos a recordar. Y lo bueno en todo, hermanos, es que tenemos la palabra de Dios como una guía para nuestras vidas. Y es algo que creo que en este día, que todo el pueblo de Dios necesiten no solamente entender, pero también necesiten aplicar a sus vidas. No importa si es una persona que tiene poco tiempo en el Señor o una persona que tiene mucho tiempo en el Señor. Esta, creo con todo mi corazón, es algo que aplica a todos. Y estoy leyendo en el libro de San Mateo capítulo 24 y vamos a leer empezando con versículo 45 hasta versículo 50. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe. Y si paramos aquí, hermanos, es algo que no sé cuántos han escuchado un mensaje más o menos sobre estos versículos, pero en este día es algo que el Señor realmente habló a mi corazón sobre esto y es algo que creo que el Señor va a hablar a su corazón cuando la escuchas. Y el título de la palabra para ese día es fiel hasta el fin. Y lo digo porque en esta porción de la palabra es algo que se trata de un siervo que tenía un trabajo a hacer
y su señor le encargó de sus bienes y de su casa y le dio unas cosas que él necesitaba hacer. Y no sabemos dónde fue ese señor, pero el señor tenía confianza en su siervo hacer lo que él le dejó hacer. Y esto es interesante, hermanos, porque es algo que necesitamos recordar, que nosotros tenemos un Señor y Él nos dio algo que necesitamos hacer. Y ese Señor es el Señor Jesucristo y Él dio algo a sus siervos, usted y a mí. Y esta cosa que Él nos dio es algo que tenemos que hacer. Y lo digo, hermanos, porque en esto es muy interesante y tengo tres cosas que les quiero comentar en eso. Y lo primero es lo que acabo de mencionar, que todos nosotros tenemos algo que hemos recibido de parte de nuestro Señor que necesitamos hacer. Y lo que viene a mi mente es una historia era como una entrevista, no sé cuántas han escuchado eso, pero es una entrevista entre una cocinera y un reportero. Y el reportero estaba haciendo las preguntas a esta persona. Y una de las preguntas era, ¿a qué hora empieza su día? Y la cocinera dijo, ¿sabes qué? Mi día empieza a las 2:30 de la mañana. Eso es cuando yo levanto. Y estoy haciendo todo mi trabajo y abrimos a las 4:30. Y el reportero hizo la pregunta, ¿por qué lo haces? Ella respondió diciendo que lo hago porque es mucho trabajo, lo hago porque yo sé que la hora que abrimos vamos a ver un soldado que tiene hambre. A la hora que abrimos vamos a ver un soldado. Y ella estaba consciente de eso. Y es algo, para mí, es algo que me impresiona, es algo que nosotros tenemos que entender. Igual como esta cocinera, nosotros tenemos algo que tenemos que hacer y a veces no estamos pensando en esto porque vemos a otros haciendo el trabajo, vemos al pastor haciendo el trabajo, la maestra, pero si estamos o el grupo de la alabanza, pero si estamos en el Señor, hermanos, todos nosotros hemos recibido algo de parte del Señor y es algo que nosotros somos obligados a hacer para su honra y para su gloria. Y el Señor hizo la pregunta, y es una pregunta que nosotros tenemos que contestar. El Señor dice en versículo 45, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Este era el trabajo de ese siervo. Quizás lo suyo no es dar alimentos, quizás lo suyo es limpiar, quizás lo suyo es enseñar, quizás lo suyo es predicar el evangelio o evangelizar. No, cada uno tiene una responsabilidad que han recibido de parte del Señor y cada uno tiene que hacerlo. Y la bendición está hallado en versículo 46, dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Creo que es un gusto cuando el Señor, como en esta historia, cuando el Señor salió, es un gusto salir sin preocuparse si su siervo va a hacer lo que necesita hacer. Estar consciente que su siervo va a ser fiel y hacer lo que él le mandó y no va a preocupar de si este siervo va a cumplir lo que él recibió de su Señor, porque el Señor tenía toda confianza en su siervo, que su siervo lo va a hacer. Es un gusto, hermanos, si nosotros comportamos así, sabiendo que lo que el Señor nos dio
lo vamos a hacer. Si es frío, lo vamos a hacer. Si hace calor, lo vamos a hacer. Si hay muchos en la iglesia, lo vamos a hacer. Si hay pocos en la iglesia, lo vamos a hacer. Pero tristemente no todos tienen esta en su mente. Pero la bendición es esta, hermanos, lo que vemos en versículo 46. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Aquel siervo fiel es consciente que mi Señor me dio esto y mi Señor vendrá. Sin saber la hora ni el día o cuándo va a regresar su Señor, él estaba consciente que eso es lo que necesito hacer. Y nosotros, hermanos, esta es la creencia que tenemos. Todos los cristianos que están en los caminos del Señor tienen esta creencia que el Señor vendrá. Nadie sabe el día, nadie sabe la hora, pero todos tienen esa creencia que el Señor vendrá. Si hago la pregunta por levantar la mano, si estoy en la iglesia y hago la pregunta a todos, toda la congregación, ¿cuántos creen que el Señor va a venir? Todos van a levantar la mano y es algo que nosotros tenemos, pero si hago la misma pregunta, ¿cuántos están listos para su venida? Creo que las manos se van a bajar. Nosotros, hermanos, es algo que tenemos que estar conscientes que cada uno de nosotros hemos recibido algo de parte del Señor y esta cosa es algo que tenemos que hacer. Ese es el primero. El segundo es tenemos que hacerlo hasta el fin. Por eso tiene el título, fiel hasta el fin. Es algo que tenemos que hacer. No importa, este siervo estaba consciente que él recibió algo de parte de su Señor y lo hizo. Y hizo todo conforme al mandato de su Señor y lo hizo hasta que su Señor regresó. Imagínense cómo estarán las cosas en la iglesia o en las iglesias y todos los hermanos tenían esa mentalidad. Ser fiel hasta el fin. Hacer lo que necesitan hacer hasta el fin. No se preocupen por cualquier cosa porque saben que esta cosa es lo que yo necesito hacer. Hay una historia de un soldado que había tener una visita del capitán y cuando viene el capitán, ese capitán hace como una inspección de todo el equipo. Pero antes de que él venía, el sargento dijo a todas las tropas, los soldados, él dijo, tú vas a hacer eso, tú vas a hacer eso y tú vas a hacer eso. Había un soldado nuevo, él no sabía nada del ejército, nada del capitán, nada de cómo va el asunto, él no sabía nada, él era nuevo a estas cosas. Y el sargento dijo a él, tú lo que vas a hacer y este barril, ese tubo de ese tanque, eso es lo que vas a hacer brillar, eso es lo único que quiero que hagas. Y todo el día eso es lo que hizo este soldado, todo el día haciendo brillar esa parte del tanque. Y cuando vino el capitán, él hizo la inspección de todo el equipo, pero lo que le llamó la atención era esa parte que hizo brillar, lo que ese soldado estaba haciendo. Imagínense, hermanos, estar en esa posición, haciendo la misma cosa todo el día, todo el tiempo, y para en su mente que ¿para qué? No sirve. Pero este soldado era nuevo, este soldado recibió un mandato de su sargento y le obedeció y vio el fruto el capitán, porque este es lo que le impresionó, esa parte que brilló. Y él hizo la pregunta, ¿quién hizo esto? Y la persona que recibió el reconocimiento era ese soldado, el soldado nuevo. ¿Por qué estoy hablando de eso? El trabajo, lo que hacemos en el Señor, la Biblia dice, es algo que necesitamos recordar. Y les quiero leer en una porción de la palabra en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 58, el último de capítulo 15, versículo 58, dice,
Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que uno hace para el Señor es para su gloria. Y aun si no recibimos el reconocimiento de los demás, Dios lo ve. Y el día vendrá cuando Dios da la recompensa. Y no estamos haciéndolo por la recompensa. No estamos predicando pensando que vamos a recibir. No estamos limpiando para que la gente se nota. No estamos cantando para que la gente anunciar qué buena voz que tenemos o qué gran grupo somos. Todo lo que hacemos es para la honra y la gloria del Señor. Y esto es lo que necesitamos tener en nuestra mente. Necesitamos hacerlo hasta el final y sin pensar en lo que vamos a recibir. Pero esta porción de la palabra nos muestra que cuando vino el Señor, el Señor de este siervo, cuando el Señor lo vio haciendo lo que Él debe hacer, Él recibió una bendición. Dice, de cierto, versículo 47, donde estamos en Mateo 20, capítulo 24, dice, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Es algo que, una porción de la palabra que nos dice que si somos fieles en lo poco, el Señor nos va a ponernos sobre lo mucho. Pero si somos infieles con lo poco, ¿cómo podemos esperar que el Señor nos va a darnos va a darnos algo si no hemos mostrado? Nosotros estamos pasando como un proceso de examinación para que el Señor vea realmente quién quiere servirle, quién tiene un corazón para Él, quién es aquel que quiere estar en su presencia, quién es la persona que está enfocado solamente en el Señor. Y qué mejor tiempo que ahora, qué mejor tiempo que ahora. Este año, hermanos, ha sido muy de muchas pruebas, de diferentes cosas pasando, pero Dios sigue ser igual. Dios no ha cambiado. Había unos hermanos que perdieron familiares, unos hermanos que estaban enfermos, otros hermanos que perdieron tales cosas, problemas financieros, pero Dios sigue ser fiel. Y la pregunta es, ¿qué podemos hacer o qué vamos a hacer, perdón, cuando las cosas están así? Necesitamos estar de la creencia que no importa lo que sucede, vamos a mantener nuestro enfoque en el Señor, aun cuando hay amenazas, aun cuando todo lo contrario está sucediendo y es duro. No importa, nosotros tenemos que mantener nuestra mirada en el Señor y vivir lo que estamos confesando. Y lo que viene a mi mente es la historia de los amigos de Daniel, Sadrach, Meshach y Abednego. Ellos mismos tuvieron una prueba. Ellos estaban en un país que no era no era su tierra. Y eran costumbres que ellos no estaban de acuerdo de hacer esto. Y había un mandato que si no doblaron rodillas cuando tocaban la trompeta, que todos que no adoraron esta imagen van a ser arrojados en el horno de fuego. Pero estos tres no tuvieron miedo porque tuvieron confianza que el Señor les va a proteger. Y aun si el Señor no los libró todavía hasta la muerte, ellos confesaron que no van a adorar esta imagen. ¿Qué día estamos viviendo? Qué malos son los días, hermanos, que estamos viviendo cuando los hermanos que, entre comillas, confiesan al Señor, pero cuando viene la prueba de su fe, la prueba de su convicción, siguen el rumbo del mundo en lugar de estar firme en su creencia. No estoy predicando que seamos rebeldes. No, la Biblia nos muestra que es mejor obedecer a Dios que a obedecer a los hombres. Cuando hay leyes establecidas, sí obedecemos las leyes, pero cuando las leyes son
contra de lo que dice la palabra del Señor, esta es otra cosa. Por eso necesitamos saber lo que dice la palabra de Dios y poner por obra lo que dice su palabra. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que ver las cosas tal como son, porque es triste, pero es algo que realmente está sucediendo. Hay muchos que confiesen el nombre del Señor, pero cuando le toque el momento de prueba, cuando le toque el momento de poner por obra su fe, es otra cosa. No, hermanos, nosotros tenemos que recordar lo que hemos recibido del Señor, y quizás es usted que durante este tiempo no has servido al Señor como debes hacer, no has congregado como debes hacer, no has evangelizado como debes hacer, no has sido fiel al Señor como debes hacer. Y aún en esto, hermanos, Dios sigue ser fiel. La Biblia está llena de muchas promesas que el Señor tiene para nosotros, y es triste que nosotros mismos, su propio pueblo, que hemos sido infieles a Dios, y es tiempo que las cosas cambien. ¿Qué mejor tiempo que este tiempo del año? Este es el último del año. Este domingo es el último domingo del año, y si Dios permite, podemos entrar en el año nuevo. Es un buen tiempo para hacer reflexión en cómo hemos estado, qué cosas hemos hecho y en qué áreas hemos fallado, y determinar que en el año que entra no continuar haciendo estas cosas. Es muy fácil poner excusas, es muy fácil poner el pretexto, es muy fácil poner una sonrisa como todo está bien, pero por dentro sabemos que las cosas no están bien, y es tiempo que miramos a las cosas tal como son. Necesitamos primeramente recordar que hemos recibido algo del Señor, y todos nosotros tenemos que hacerlo. Y el segundo, necesitamos hacerlo hasta el final, hasta el fin, hasta que el Señor nos lleva donde vamos a estar con Él, o hasta que el Señor venga. Y lo que una persona dijo sobre la palabra integridad, él dijo: la integridad es lo que haces cuando nadie está mirando. Cuando estás solo y nadie está mirando, ¿qué es lo que haces? Esta es integridad. La integridad es como la prueba que estamos pasando por la pandemia. ¿Cuántos son íntegros? ¿Cuántos son honestos? ¿Cuántos son fieles? Aun cuando nadie sabe lo que estamos haciendo, pero Dios ve. Tenemos que tener eso en nuestra mente, que Dios está mirando a todo lo que estamos haciendo. Dios nos ve, Dios está atento a lo que la situación. Creo que Dios está atento aún a la pandemia, y es para su honra y gloria que durante de todo este año, hermanos, nosotros podemos decir que este fue Dios. Aún ahora oí que tienen una vacuna para este virus, la COVID-19, y hasta 1,000,000 de personas han recibido esta vacuna. Y es para la gloria del Señor, no es para decir que este es el curo. El curo es en el Señor. El curo es tener la fe en el Señor, y cuando la tenemos, hermanos, no vamos a ser movidos. Aún había una persona que me dijo que estaban dando como las pruebas para la COVID-19, y le preguntaba: ¿por qué quieres hacerlo si no tienes los síntomas? Y eso es lo que muchos tienen en su mente, que tiene que hacerlo para estar seguro. Nuestra seguridad tiene que estar en el Señor. Y si somos fieles a Él, Dios, vamos a ser
vamos a experimentar la mano de Dios moviendo en nuestras vidas. Y aun si nos toca la necesidad, tenemos la confianza que nuestro Dios va a proveer. Y si hay una enfermedad, podemos tener la fe de pedir a Dios conforme a su palabra, porque la Biblia dice, por sus llagas hemos sido curados. Y también en otra porción de la palabra, la Biblia dice que Dios envió su palabra y sanaron sus enfermedades. Es lo que Dios dice en su palabra y es para nosotros. Y si estamos así, si estamos haciendo lo que debemos hacer, no vamos a tener miedo, no vamos a preocuparnos por esta cosa o lo que dice la gente o qué van a hacer las autoridades. Nuestra confianza está completamente en el Señor. La Biblia dice en Salmos 4:8, en paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, Dios, me haces vivir confiado. Nosotros podemos dormir y cerrar nuestros ojos sabiendo que todo está en las manos del Señor, y abrimos nuestros ojos y estamos dando la gloria al Señor porque Él nos ha dado un día más. Sí, ayer fue duro, ayer tenía sus pruebas y luchas, pero aquí estamos y tenemos otra oportunidad, ver a nuestro Dios mover. Muchos no ven lo que el Señor puede hacer porque su enfoque está en otras cosas. Y lo que viene a mi mente es el ejemplo de Elías, y eso es el tercero. El primero es, todos nosotros hemos recibido algo de parte del Señor, y el segundo tenemos que hacerlo hasta el fin. Y el tercero es no ser la persona que pierda la oportunidad de hacerlo. Y lo digo porque lo que viene a mi mente es la historia de Elías. Cuando empecemos a leer la historia, Dios estaba hablando a él sobre este rey malo, Acab, y lo que Acab estaba haciendo no agradó a Dios, y Dios envió a Elías para confrontarlo. Y cuando Elías lo hizo, y Dios hizo una maravilla delante de él y los falsos profetas, vino una amenaza a Elías, y él tuvo miedo y huyó de lo que para salvar su vida. Y cuando leemos en primero de Reyes capítulo 19, vamos a leer algo que es importante, que entendemos lo que el Señor está diciendo. Estas palabras que el Señor dice aquí es para nosotros en este día. Dice en versículo 19, capítulo 19, versículo 7 al 9, dice: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Recuerda esto. Dice: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Elías era uno que sabía lo que él necesitaba hacer, pero por miedo, la Biblia dice que él escondió en una cueva, y podemos decir que lo hizo por miedo de lo que dijo Jezabel con esa amenaza. ¿Qué pasó con las cosas que apenas vio de parte del Señor? Él vio con sus propios ojos las maravillas del Señor, y cómo Dios le respaldó con esta prueba que él puso delante de esos falsos profetas. Dice en capítulo 18, versículo 24, dice: invocad luego vosotros el nombre de vuestro Dios, de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Y el resto de la historia nos muestra que fue
Dios, el Dios de Elías, que respondió, porque los falsos profetas tenían una creencia que si hicieran tales cosas, las cosas van a ser conforme como lo que querían. Pero Dios es el Dios verdadero y ese es el punto, hermanos. Nosotros servimos el Dios verdadero y en este día, hermanos, hay muchos que tienen sus religiones, hay muchos que tienen su creencia, piensan que ese es el camino y esta es la manera de estar en paz y seguro. Pero la seguridad, lo repito, la repito, está hallada en Cristo Jesús. La seguridad está hallada en Dios. Y Él se olvidó de eso y por eso Dios hizo la pregunta, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Elías? Y si quitamos el nombre de Elías y ponemos nuestro nombre, es lo que Dios está diciendo a nosotros, porque Elías tenía un llamado y no estaba haciéndolo. Él estaba en la cueva escondiendo de esa amenaza. Y quizás nosotros no estamos escondiéndonos en una cueva, pero no estamos haciendo lo que debemos hacer. Elías tenía que confrontar a este rey malo para que este rey saber que Dios, el Dios de Israel, le estaba hablando, porque este rey tenía otros dioses en su vida, otra creencia, pero el profeta tenía que decirle lo que Dios dijo. Y es igual para nosotros, los que tienen el llamado de Dios, los que tienen algo que Dios le ha dicho, tiene que hacerlo, no importa, pero tristemente hay unos que no están haciéndolo, hay unos que son maestros y no están congregando y las ovejas de estos maestros no están recibiendo las enseñanzas porque su maestro no está porque su maestro tiene miedo de lo que está sucediendo en su alrededor. Es tiempo que nosotros miramos las cosas tal como son. ¿Qué tal de la persona que Dios ha puesto en su corazón estar encargado de la limpieza de la iglesia, pero esta persona por X razón no está cumpliéndolo? O la persona que tiene que invitar a otros a la iglesia y no está haciéndolo porque está con este miedo de lo que está sucediendo en su alrededor. Nosotros, hermanos, tenemos que ser los que son fieles hasta el final y no sea como aquellos en esta historia. La Biblia dice, si regresamos a San Mateo capítulo 25, la Biblia dice en versículo 48, capítulo 24, versículo 48, dice: pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarde en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Lo que está diciendo que este siervo que tenía en su mente que su señor no va a regresar, que su señor se tarda, y él tenía las ganas de hacer lo que le da la gana, y eso es lo que hizo, haciendo su propia cosa. Y mientras que estaba haciendo su propia cosa, esto es cuando vino el Señor. Y mi pregunta es hermanos: ¿cómo vamos a responder si este sucede a nosotros en este día? Si hay unos en la iglesia y el Señor viene y otros que tenían que estar en la iglesia no están. O si el Señor viene y aquella persona que necesitaba estar predicando o enseñando o evangelizando o estudiando, esta persona está haciendo otra cosa que no tiene nada que hacer con las cosas que Dios le mandó. ¿Qué va a pasar con esta persona? ¿Qué va a pasar con nosotros si estamos en esto? Por eso, hermanos, necesitamos ser como en esta historia, fiel, como título del mensaje, fiel hasta el fin. Es duro y hay muchos que no quieren hacerlo y hay muchos que probablemente tienen su mente, ¿por qué estoy haciendo esto? O no sirve para nada, pero lo que hacemos es para el Señor
y eso es algo que el Señor se nota. Lo bueno que he visto, hermanos, es que en un momento el Señor puede cambiar las cosas. En un momento el Señor le puede bendecir. Y en el trabajo, hermanos, he visto una persona, su trabajo es tirar la basura. Este es su trabajo y es un trabajo que para otros no quieren hacerlo porque no quieren ensuciarse. Es un trabajo como que uno no siente digno de hacerlo. Pero esta persona, y es un anciano, esta persona tiene 65 años y lo hace. Y esta persona me dijo una vez que, Derek, ¿sabes qué pasó? Él dijo que, Derek, cuando yo iba de tirar la basura, para hacerlo, él tenía que agarrarlo y sacarlo del bote, sacar esa bolsa del bote y amarrarlo y ponerlo a un lado y pasar al siguiente. Y él dijo que cuando él iba de agarrarlo, en esa bolsa había una bolsa chiquita del restaurante McDonald's. Y él nomás quería cerrarla, pero cuando él la levantó, escuchaba un sonido. Y en esa bolsa había unas monedas. Y cuando él abrió, había un billete de $100. Alguien tiró su cambio en la basura. Y ese dinero él lo halló y me hizo meditar en eso. Solamente por hacer su trabajo y hacerlo continuamente, él recibió esa bendición. Y es algo para nosotros. No sabemos en qué forma Dios nos va a bendecir, pero si somos fieles, eso es algo que podemos estar seguros que la bendición vendrá. Les quiero terminar con un pensamiento. He escuchado de una persona que trabajaba en la misma compañía, el mismo trabajo por más de 50 años y me hizo meditar, wow, esta persona trabajando más de 50 años con ese trabajo. He visto parejas que tenían más de 65 años casados y saber eso, sí son mayores de edad, pero 65 años de casado. ¿Qué tiene en común esto? El trabajo de esa persona trabajando 50 años en el mismo trabajo y esa pareja que está casada por más de 65 años. ¿Qué tiene en común? Lo que tiene en común es la palabra de compromiso. Ellos hicieron un compromiso entre los dos y ese compromiso, por ejemplo, en el matrimonio, y Dios era testigo de este compromiso que hicieron y hicieron ese compromiso, ser fiel al uno al otro hasta la muerte y 65 años lo hicieron. Es algo para nosotros lo que necesitamos en este día. Necesitamos tener un compromiso con el Señor y qué mejor tiempo que ahora cuando hacemos una examinación de todo el año, desde enero hasta este día, cómo andamos. Y si no hemos hecho lo que debemos hacer, si no hemos sido fiel al Señor, ¿por qué no determinamos ser fiel empezando desde este momento hasta que el Señor venga? Vamos a orar. Señor, en este momento le damos las gracias porque tú eres tan bueno para con nosotros. Y te doy gracias por tu palabra. Te pido que esta palabra tocar los corazones de tu pueblo. Tócalos en la forma como tú quieres, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y te pido que sea, Señor, la motivación que cada uno necesita. Háblale, Señor, quién es aquel que necesita estar predicando, quién es aquel que necesita estar sirviendo. ¿Quién es aquel que necesita estar enseñando o encargado de los niños? ¿Quién es aquel que no está cumpliendo lo que debes hacer? Tu palabra está llena de muchas promesas para nosotros, pero también está llena de muchos ejemplos donde podemos ver qué sucede cuando la persona no está bien delante de ti. Perdona nuestras faltas, Señor, y oro que nos ayudes en este día, Señor, desde este momento hasta que tú vengas, que seamos fieles a ti hasta el fin. Te doy gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén, hermanos. En este día es algo que, como le digo al inicio, es algo que creo que el Señor puso en mi corazón, y creo que en este día el Señor habló a los que están escuchando. Tome su palabra como es y ponerla por obra, y creo que cuando lo hagas, las cosas serán diferentes en su vida y no tiene que preocuparse por nada, porque Dios está contigo, Dios está moviendo y Dios le va a ayudar en las áreas que necesites. Que sigues adelante, hermanos, y no mires atrás, y recuerden que Dios ve todo. Que el Señor les bendiga.